Comenzamos ahora ya sí un nuevo filandón, ya estamos preparados para charlar con, como les decíamos, Elías Rodríguez Ferri. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Porque además seguro que, como decíamos antes, nos va a poder arrojar mucha luz sobre algunas de las cuestiones que ahora nos inquietan o de las que oímos mucha información y a veces no sabemos muy bien por dónde guiarnos. Nos vendrá bien su punto de vista para ello, para abordar todas esas cuestiones relacionadas con la pandemia y con la situación actual que vivimos. Nos acompañan Juan Francisco Martín, el director de La 8 León. Muy buenas noches. Buenas noches. El director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también desde Ponferrada, la directora de La 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches, Marisa. Muy buenas noches a todos. Gracias a los tres por acompañarnos en este programa para La 8 León y para La 8 Bierzo, y que también mañana podrán leer en el Diario de León. Y comenzamos ya por ponernos en situación, Elías, conociendo un poco cómo ve usted la situación actual. ¿Qué radiografía haría o qué fotografía del momento en el que ahora mismo nos encontramos? Bueno, pues con la incertidumbre del caso, porque la verdad es que nos enfrentamos con un virus nuevo, con algunos parientes que ya conocíamos desde 2002 y que los veterinarios conocíamos desde hace ya casi un siglo. Pero evidentemente ha sido desde comienzos de este siglo XXI cuando la sorpresa, que ha sido sorpresa relativa para algunos, sobre todo los científicos, ya venían advirtiendo de que este tipo de partículas víricas se encerraban muchas sorpresas, ¿no? El famoso SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que emergió también en China en 2002-2003 y luego más recientemente, aproximadamente en 2010, entre 2010 y 2012, y que aún se mantiene. El primero desapareció, pero el segundo sigue activo, el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, pues era una señal de alerta y no fueron pocos los científicos que de alguna forma pusieron en conocimiento, pero con poco éxito, responsables políticos o de otro tipo de las naciones del mundo, de que había que estar prevenidos porque se aventuraba la posibilidad de una enfermedad de grandes dimensiones, que incluso la Organización Mundial de la Salud le puso nombre, le denominó enfermedad X en un informe que emitió en 2018. Entonces, pese a todo, yo creo que las dimensiones han sobrepasado cualquier previsión que se pudiera hacer. La verdad es que estamos viviendo la pandemia en directo, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en anteriores eventos. La que más cercana nos viene a la memoria es la mal llamada gripe española del 18, para la que se estimaron entre 50 y 100 millones de víctimas mortales. Pero en esta, pues prácticamente los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, pues nos están casi anunciando con el desayuno todos los días de la cantidad de contagios que ya van por encima de 104 millones, me refiero, de los fallecimientos y de todos los avatares que trae consigo un problema como este, en el que además de los problemas sanitarios pues hay multitud de quebrantos de todo tipo, y ya no solo se refieren, que ya sería suficiente, a los fallecimientos, sino a las secuelas, la angustia, el malestar. Es una incertidumbre general. Pues, entonces, sí, con todo este marco es muy difícil hacer previsiones. Yo lo veo muy preocupado, como creo que todo el mundo, y la gran esperanza puede ser la inmunización mediante vacunas que sean eficaces y que generen una inmunidad lo más duradera posible. Precisamente le iba a decir que ahora vamos poco a poco intentando ordenar todo este caudal informativo y todos estos frentes abiertos. Juanfran. Bueno, vivíamos en un mundo donde creíamos que todo estaba controlado, que éramos inmunes a casi todo. Me gustaría saber, para los expertos, ¿qué tiene este virus que no han tenido otros? Sobre lo primero, vivíamos en un mundo artificial. En el siglo pasado hubo 3 acontecimientos muy importantes. Algunos se desarrollaron antes, pero digamos que tuvieron la mayoría de edad en pleno siglo XX, que fueron el descubrimiento de los antibióticos, el desarrollo de las vacunas y el saneamiento de las ciudades, tanto en la disponibilidad de agua potable
como en la evacuación de los residuos, que era un grave problema. Y allá por mitad del siglo XX se alzaron voces, yo creo que fuera de control, diciendo que las enfermedades infecciosas estaban dominadas. Y ha sido sobre todo en la segunda mitad, pero sobre todo en el último tercio, cuando han aparecido bueno, pues un sesgo nuevo en las enfermedades, no solo esta. Lo que pasa es que esta, que ahora me ocupo de ella, tiene, digamos que otras connotaciones, que fueron la emergencia. Aprendimos todos a saber lo que era una enfermedad emergente. Y la primera noticia de una enfermedad emergente se señaló, se editó en los Estados Unidos allá por los años 60 en una enfermedad del ganado, una piroplasmosis equina. Pero sobre todo fueron en la década de los 80 cuando el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó unas monografías que hablaban de enfermedades emergentes, riesgos para la salud en los Estados Unidos. Y a partir de ahí ha sido un acontecimiento pues completamente continuo. Se empezaron a celebrar congresos, la gente empezó a ver que las enfermedades a partir de ese momento tenían algo que no venían siendo consideradas las enfermedades infecciosas tradicionales. Aparecían de repente, eran de una difusión explosiva, unas veces eran muy graves, otras no tanto. Aparecían sistemas de transmisión nueva, por ejemplo, se empezó a pensar ya en que los alimentos eran, digamos, un eslabón importante en la difusión de las enfermedades, y los científicos y los responsables sanitarios, tanto del hombre como de los animales, empezaron a preocuparse de estos problemas. Ha venido después otra cuestión que yo creo que es particularmente interesante, y es la recopilación de factores que condicionan la emergencia. Y claro, hay factores ambientales, de los propios patógenos que están implicados en la emergencia, y por encima de todo, probablemente por encima de todo, el ser humano. Son los factores antropogénicos. El hombre, yo creo que, pues un poco en el sentido de lo que hablábamos antes, de que pensaba que dominaba este tipo de problemas, pues digamos que ha entrado en territorios que no le correspondían, en territorios que estaban formando nichos estables durante miles de años, y lo que se han introducido son, pues eso, modos de difusión nueva, la posibilidad de transmisión de patógenos que no lo eran porque estaban adaptados a los animales, y entran desde los animales salvajes a los domésticos, desde los domésticos a los salvajes, y de unos y otros al hombre, con un contexto general que es el medio ambiente. Sí, le iba a decir, los investigadores de la OMS ayer certificaron que el virus es de procedencia animal. Desde el principio se dijo que era de procedencia animal, aunque había siempre la duda de que era un virus de laboratorio, etcétera, etcétera. Si es un virus animal, ¿por qué los veterinarios no han ocupado un lugar preeminente en la gestión del virus, de la lucha contra el virus? Pues lamentablemente, pues porque la sociedad yo creo que no ha valorado suficientemente a los veterinarios en el contexto de un problema como este, que yo creo que, bueno, pues toda la vida hemos estado atendiendo a una medicina de poblaciones. Hay una frase de Pasteur que dice que el médico cura al hombre y los veterinarios cuidan a la población, a la humanidad. Y yo creo que es muy cierta, porque más allá de la medicina de animales domésticos de compañía, el veterinario de lo que se ocupa son de grandes poblaciones. Los animales domésticos productores de alimentos tienen poco sentido a nivel individual y solamente se consideran fundamentalmente a nivel de poblaciones que muchas veces son vamos, decenas de miles, incluso millones. Gracias a eso, pues se ha reducido el costo de producción de proteína de calidad y se ha puesto al alcance de poblaciones en las que antes era imposible pensarlo. Yo creo que los veterinarios hubieran hecho un buen papel en este país, sobre todo en las fases iniciales, porque es clave. En un problema de grandes dimensiones como son el que nos está ocupando, las actuaciones, bueno, es como una carrera desenfrenada con el enemigo. No tienes que llegar antes, porque si no llegas antes, después recuperar el terreno perdido cuesta muchísimo trabajo.
ocurrió con, digamos, la limitación de las entradas, ocurrió con los diagnósticos al principio, está ocurriendo ahora con las vacunas, si es que es una sucesión de acontecimientos que no termina. Y sin embargo, los ejemplos de otros países, lo hemos dicho muchas veces, han ilustrado de que el veterinario, claro que vale. ¿Cómo no va a valer? Vale para mucho más que para aquello que se ha estado utilizando. Mire usted, el responsable del control de la pandemia en Alemania ha sido un veterinario. Una de las personas más prestigiosas del Comité Asesor de la Unión Europea es un veterinario holandés. El CEO de Pfizer es un veterinario. En la comisión esta que ha estado en Wuhan ahora mismo a propósito de la pandemia, por lo menos hay 3 veterinarios, si no más, porque... Y sin embargo en España no ha sido así. España no. Usted, sin embargo, sí que hay 3 comunidades que tienen veterinarios en su comité de expertos. Usted es uno de los expertos en Castilla y León, que sí que se contó con ustedes. Sí. Pero, por ejemplo, para no mirar al pasado, para mirar al futuro, ¿las vacunaciones se va a contar con ustedes? Pues hay, yo creo que, bueno, muy pocas noticias al respecto. Se ha oído que la Comunidad Valenciana contaba con los veterinarios para las vacunaciones y poco más. Yo creo que me parece que el tema termina ahí. Yo no tengo más información al respecto. Y es que ese es uno de los puntos claves, es decir, actuación rápida y masiva. Lo están advirtiendo todos los científicos del mundo. El tema de la vacunación es tan importante que si se pudiera vacunar a toda la población del mundo en una sola noche, esta pandemia no tendría sentido. Y las variaciones del virus, mucho menos, porque lo que el virus está utilizando con ventaja es precisamente eso, que va muy por delante y que los medios que se le ponen para frenarle van muy lentos. Entonces, bueno, pues habría que contar. Esto es una emergencia total. En las emergencias se echa mano, es decir, los ejércitos de los países reclutan al personal que tiene capacidad y al que no la tiene, pero está próximo, lo forman en un tiempo prudencial. Aquí yo creo que se está desperdiciando un caudal muy importante, pues yo les aseguro además, y de esto sé un poco porque toda mi vida me he dedicado a la docencia y a la investigación, los planes de estudio que forman veterinarios en este país están a la altura de los mejores del mundo. Y la preparación que tienen en relación con epidemias o pandemias es, bueno, pues comparable, si no superior, a muchas de las profesiones que están directamente ocupadas en este sentido. Pero parece que hay una cierta reminiscencia a que aquel que se dedica al mundo de los animales se dedique al ser humano. Nos vamos a Ponferrada, Marisa. Afortunadamente, don Elías, la lógica ha imperado y ahí están en esos comités de expertos en todos los ámbitos, en comunidades autónomas, también en el Gobierno de España. Quería saber un poco cómo se desarrollan esas reuniones consultivas, imagino, cómo se toman esas decisiones, si imperan más los criterios de salud o quizás los económicos. Y sobre todo, si sus decisiones son vinculantes. En el caso de la Junta, del que usted es miembro, entiendo que una vez que se toman decisiones en común, la Junta las asume o tiene esa discrecionalidad a la hora de tomar esas decisiones y establecer esas restricciones. A ver, el Comité de Expertos de la Junta de Castilla y León funciona fundamentalmente con, creo que somos 20 expertos de distintas profesiones, fundamentalmente médicas, como es lógico. Yo soy el único veterinario que está en el comité. Y funciona con reuniones, con un orden del día preestablecido que marca naturalmente la Consejería de Sanidad y que de alguna forma responde a inquietudes sociales o técnicas o de manejo del ámbito sociosanitario. Todos los expertos intervinimos en todas las reuniones. Yo creo que además es que prácticamente hay algo así como una carrera por intervenir, porque a mí me parece que ahí bullen las ideas con suma facilidad. Las conclusiones que salen de las reuniones, yo supongo que las elevan al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y adopta las que le parecen oportunas. Es decir, la vinculación, naturalmente, un comité de expertos lo que hace es opinar, establecer en algunos casos recomendaciones y después el Ejecutivo pues toma para él aquello que le considera conveniente. En 2 ocasiones
el Comité de Expertos se ha reunido con el Consejo de Gobierno, la Junta de Gobierno de Castilla y León, con su presidente al frente. Una de ellas, pues con cierta independencia entre el Comité de Expertos y la Junta de Gobierno, y la otra integrándonos en el propio Consejo de Gobierno, es decir, como si se hiciera una absorción temporal o provisional, y allí pues hemos opinado, y cada cual ha establecido las consideraciones que le han establecido oportuno, y poco más le puedo decir. Desde luego el comité tiene un portavoz, tiene una presidenta en este caso y un secretario, que son, yo creo que personas más autorizadas que yo para decir qué es lo que pasa allí dentro. Hoy, por cierto, precisamente, don Elías, nos han enviado, yo creo que eso sí que es interesante y a lo mejor es hasta una primicia, nos han enviado la colección de actas de todas las reuniones. Yo me incorporé en el mes de abril, yo no estuve al principio, hubo una cierta presión desde fuera y yo me incorporé después que lo habían hecho ya el propio comité desde el mes, yo no sé si el comité se formó a finales de marzo, yo desde luego en abril, y me da la impresión de que dentro del plan de transparencia de la Junta de Castilla y León las actas son accesibles a los medios de comunicación, eso me ha parecido entender. A colación, respecto a esta transparencia, teniendo en cuenta los precedentes nacionales y la polémica en torno a ese comité de expertos que desconocíamos sus identidades, ¿en algún momento alguno de los miembros del comité de expertos de Castilla y León ha pedido, ha solicitado ese anonimato a la Junta para que no se divulgue su identidad? No, nunca. Nunca. Yo creo que, además, digamos que el curso ha sido muy positivo siempre. Se han abordado probablemente cuestiones que se podrían haber abordado más, pero eso ya tampoco depende de nosotros. Han habido épocas en las que nos hemos estado reuniendo todos los martes, otras veces ha habido más espacio. No ha sido necesaria votación nunca, y una cosa muy importante es que la reunión de los comités, del comité en este caso, las reuniones nunca han terminado en el periodo en el que físicamente estábamos celebrando la reunión, sino que han continuado pues prácticamente de una forma permanente a lo largo del espacio intermedio que existe entre una reunión y otra. Y no pocas veces los fines de semana han sido de trabajo permanente, porque es que además uno de los expertos planteaba una cuestión que suscitaba un debate, se incorporaban otros y aquello era una cuestión que no terminaba nunca de participaciones. Yo creo que ha funcionado bien. Sí, pero le preguntaba si alguno de los miembros del Comité de Expertos de Castilla y León ha preferido que no se supiese que formaba parte de él, no dar ese nombre y apellidos como ocurrió en el ámbito nacional. No. Yo creo que no. Vamos, no tengo constancia de nada parecido a eso. Yéndonos al punto de conocer desde dentro cómo se trabaja y lo que se está haciendo desde la Junta de Castilla y León, vivimos en un mundo donde la pandemia se mueve de maneras diferentes. ¿En qué situación está Castilla y León y en qué situación está León respecto a ese movimiento nacional y mundial? Yo creo que está en el contexto general, con las salvedades que pueda hacer un veterinario en relación con cuestiones que han salido antes. A mí me parece que los esquemas son muy similares y yo creo que Castilla y León, hombre, no conozco en profundidad lo que hacen o han hecho otras comunidades, pero a mí me parece que no lo ha hecho mal, en el sentido de que se han tomado decisiones valientes, en algunas ocasiones podrían haber sido mucho más valientes, a la hora fundamentalmente de establecer pues medidas de cierre perimetral. Han tenido no pocas veces, claro, que atender a demandas de la sociedad civil, no técnica, en relación con este tipo de problemas y tratando de salvar en la medida de lo posible pues aspectos económicos que son muy importantes, porque al final la economía genera también pues problemas sanitarios. ¿En ese comité forma parte también la economía como parte de los asuntos? ¿O solo se habla de ámbito? No, solo se habla de sanidad. Que yo sepa, no hay ningún experto en economía. Lo que ocurre es que la economía también se aborda desde el punto de vista epidemiológico y sí que hay epidemiólogos. O sea que de alguna forma yo creo que sí que las voces se han oído.
Y yo, que además he intervenido muchas veces y tengo muy asumido que el papel de la sanidad animal como un componente que aborda la ciencia veterinaria tiene esas dos entradas. Es ciencia sanitaria, pero es ciencia económica, porque evidentemente pongámonos en el supuesto de algo que aquí se nos antoja muy difícil de ver, porque no se da muchas veces, pero se da en otros escenarios. Pero imaginémonos en un poblado remoto de la India o del África Central, donde una familia vive con 2 animales, y esos 2 animales se le mueren por una enfermedad que no es transmisible al hombre. A él no le generan ninguna enfermedad de por sí, pero sin embargo sufren los efectos, porque el quebranto económico al final lo que traduce es un quebranto sociosanitario. Ya, al hilo de esa respuesta, si ustedes tienen la responsabilidad del control de los alimentos, sí, y evidentemente esos alimentos acaban en la cadena alimenticia, todo esto ha sido una transmisión de un animal a una persona, sí, empezó así. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Porque algo se está haciendo mal para que eso se transmita, ¿no? No, pero es que aquí la transmisión yo creo que tiene poco que ver en relación con los alimentos. Los alimentos no han... Estamos hablando de la COVID, ¿no? Sí. No, yo creo que en este caso ese es un problema fascinante, dicho desde la óptica de un científico, en este caso veterinario, que es el salto de la barrera de especie. Ese salto se puede producir, claro, a través de los alimentos, pero no es lo propio. Y en este caso particular es muy difícil pensar, ese puede ser un factor asociado, pero es muy difícil pensar que este haya sido el elemento principal. Para que un patógeno, que en su origen puede que no lo sea, en este caso lo situamos en el murciélago, el Rhinolophus affinis, que es, según parece, la especie de murciélago que alberga el virus más parecido al SARS-CoV-2, que es el RAT-G13. Tiene un parentesco de un 60,2% con este virus. Es un parentesco alto, pero insuficiente. Por eso se dice que es necesario un intermediario para completar la proximidad. Bueno, pues esa fuente de infección, para que pase a otros hospedadores, entre los cuales puede estar el hombre, sería el caso, lo que necesita son una serie de condicionantes muy complejos. Lo primero, que sea capaz, que exista alta prevalencia, en este caso del virus, que sea capaz de salir al exterior, y este es un problema auténticamente apasionante, porque los murciélagos, según parece, tienen unas condiciones que no tienen otras especies animales para albergar muchos agentes de enfermedad, que para ellos no son patógenos, con algunas excepciones, y para otros sí. Esos agentes salen al exterior es el ambiente, y aquí aparece una tercera pata de la mesa absolutamente clave. Aparecen los animales, el hombre y el ambiente. Ese es el triángulo que los veterinarios y los médicos, con la puerta abierta a todas las profesiones, sin excepción, aunque aparezca que no tengan relación, están promocionando el paradigma o la doctrina de una sola salud. Es que el ambiente es clave, el ecosistema. Ese patógeno tiene que estar ahí en cantidad suficiente y en calidad suficiente para que cuando se produzca el acercamiento de otro animal o del ser humano, que no deja de ser un animal, tenga posibilidades de infectarle, que la infección prospere y, como está ocurriendo ahora, casi se olvide del origen. Al fin y al cabo es lo que ha ocurrido con el SIDA y con otras enfermedades, que en su origen fue animal y que en el extremo de la cadena se ha adaptado al hombre, se produce la transmisión interhumana y, en este caso, la adaptación todavía no es completa, pero digamos que se ha adaptado suficientemente como para que la transmisión sea cuasi perfecta, y que ocasionalmente se produzcan algunos brotes en animales que conviven con el hombre, gatos, perros, los bisones en Dinamarca o en Holanda, y también aquí en España, en situaciones particulares. Este es un círculo cerrado que da vueltas, en el que todo es importante, por eso todos son necesarios.
Un mundo muy complejo, muy interesante para conocer cómo funcionan estos virus o estas enfermedades que en algunos casos, como en el que nos ocupa, acaban llegando al hombre, pero seguiremos hablando de ello en unos instantes porque ahora ha llegado ya el Ecuador de este filandón. Hacemos una pausa para publicidad y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. Rápido, perdón. Continuamos en el filandón, en la 8 León y en la 8 Bierzo, aprendiendo un poco más de la COVID-19, conociendo un poco más este virus, esta enfermedad y cómo ha llegado a esta situación o cómo hemos llegado todos a esta situación después de este año ya casi que estamos a punto de cumplir de pandemia. Continuamos charlando con Elías Rodríguez Ferri y lo hacemos ahora desde Ponferrada. Marisa. Buenas noches de nuevo. La verdad es que después de escuchar al profesor da la sensación de que no estamos conociendo demasiado ante qué nos enfrentamos. Evidentemente, la pandemia está condicionando nuestras vidas, el temor al contagio, la incertidumbre precisamente sobre cómo se comporta ese virus está colmando la paciencia de los ciudadanos. Podríamos decir desde el punto de vista científico que a pesar de las distintas mutaciones, a pesar de que está virando esa cepa constantemente y que cada vez afecta a un sector de la población diferente, ¿podemos decir que sabemos ante qué nos enfrentamos, don Elías? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos aprendiendo constantemente acerca de este virus, a pesar de que los coronavirus se describieron en las aves en 1930, 31, la primera publicación es de 1936 y desde entonces no ha parado de describirse ejemplares de este tipo de virus, pues prácticamente en todas las especies. Hay coronavirus en el perro, en el gato, en los bovinos, en los rumiantes salvajes, etc. Y solamente hay 7 especies de coronavirus humanos, 4 que producen pues resfriado común, catarros, y 3 que son epidémicas, en este caso pandémicas. Es lógico pensar que los detalles finos todavía se nos vayan escapando. De todas maneras, la ciencia avanza a una velocidad vertiginosa, como comentábamos antes, y cada vez se conoce más. Pero mientras más se conoce, pues aparecen nuevos detalles. Es que lo que no se nos debe de olvidar es que estamos ante un elemento vivo, a pesar de que cuando explicábamos los virus en la universidad decíamos que era la frontera entre lo vivo y lo inerte y que incluso en algún momento se pensaba que eran más bien partículas inertes. El virus del mosaico de tabaco pudo cristalizarse como una proteína y se pensaba que estos pues eran algo distinto. Entonces yo soy muy optimista, es decir, hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando más. Pero no lo sé. La ciencia a mí me parece que es la gran esperanza en relación con este problema. Se están utilizando vacunas que no se han comercializado en ninguna otra enfermedad hasta ahora mismo, que son las vacunas de ácido ribonucleico mensajero, y que están funcionando muy bien. El problema es que, claro, lo sabemos todos, cuando tú sometes a presión arrinconando a un agente patógeno, como él tiene capacidad para modificarse, lo que está haciendo es intentando por todos los medios escaparse fundamentalmente de la respuesta inmunitaria, que es el recurso orgánico para tratar de neutralizarlo. Yo estoy seguro de que nos queda mucho por conocer, pero que la ciencia va a resolver el problema. Entiendo que se puede generar algún paralelismo con otras patologías que también tuvieron su recorrido, como fueron las vacas locas, gripe A o incluso el ébola. ¿Hay alguna similitud? ¿Hubo algún aprendizaje respecto a esas otras pandemias que podamos aplicar a esta? Lo dije antes, son todas, tienen todas el rasgo común de que son enfermedades emergentes, son enfermedades que aparecen pues probablemente no de novo estaban en los animales, se ha producido un salto hacia la especie humana que no debemos de olvidar,
porque el 61% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal y de las enfermedades emergentes el 75% son de origen animal. Los animales están, incluso para algunos, en la totalidad de las enfermedades infecciosas. Quizá la afirmación sea exagerada, pero lo que está ocurriendo es prácticamente lo mismo. Entonces, hay paralelismo, claro. No con las vacas locas, porque es un tipo de agente patógeno diferente, son proteínas modificadas después de la traducción en los ribosomas, pero sí con los otros. Y los virus de la gripe mutan mucho más que este virus, porque tienen una mecánica diferente. Sí, voy a coger una frase que dijo en la primera parte de la intervención, que hablaba de la irrupción del hombre en terrenos que no le correspondían. Toda esta proliferación de virus y las mutaciones son una respuesta de la Tierra a la acción del hombre. Desde mi punto de vista, mayoritariamente sí. A mí me parece que el gran avance de la humanidad no ha contemplado precisamente que los ecosistemas están en un equilibrio inestable, en el que cuando se modifica cualquier parte del mismo, resulta todo modificado, se produce una perturbación. Pensemos por un momento en esas grandes presas que se han construido en China, en las carreteras transamazónicas que han recorrido América del Sur del norte al sur, en todo ese tipo de obras faraónicas en las que se modifican totalmente los ambientes, en los que hay una respuesta por parte del medio ambiente que después se genera en la aparición de enfermedades que o estaban silentes o no existían o estaban solapadas y que les das la oportunidad. Los factores antropogénicos, que son los que tienen como consecuencia la intervención humana, son uno de los hechos principales en relación con todo esto. Enlazamos absolutamente con el cambio climático. Han habido en la historia de la humanidad, de la Tierra, otros cambios climáticos, pero en este caso la participación del ser humano en el consumo de combustibles fósiles, el incremento de los gases de efecto invernadero, pues traduce cambios como los que estamos viendo, fenómenos abruptos. Unas veces hay sequías pavorosas y otras aparecen filomenas, pero además aparecen también tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades que o no se conocían o cambian de escenario, que son completamente nuevas. Hay un mundo al otro lado, yo estoy seguro que hay gente en la tele viéndolo ahora mismo, que pertenece a ese grupo de negacionistas. Yo creo que son pocos, no muchos, pero sí hay mucha gente que tiene muchas dudas por todas las cosas que hemos ido leyendo, viendo. ¿Qué se le dice desde un educador como usted, una persona en la formación, qué se les dice a esa gente para poder mostrarles la realidad? Pues yo creo que lo que hay que establecer son argumentos sencillos, que todo el mundo pueda entender, más allá de la ciencia, y que, bueno, pues las cuestiones son evidentes. En el caso de las vacunas, un capítulo muy importante en relación con esto, porque además el que no se vacuna está perjudicando al que lo hace, porque evidentemente ese recurso al que todo el mundo aspira, de que si no es posible que todo el mundo pase la infección en condiciones buenas, sí que adquiera inmunidad protectora mediante la vacunación, pues evidentemente si la gente no se vacuna, los porcentajes de posibilidades para alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño, que siempre se establecen como mínimo en un 70%, no se conseguirían. Y sin embargo el que se vacuna está protegiendo al que no se vacuna. Las vacunas protegen más allá de la pandemia, pues por encima de 3 millones de vidas humanas solamente en el caso de los niños anualmente frente a enfermedades entéricas. Hay enfermedades erradicadas como la viruela, en el caso del hombre, la peste bovina, en el caso de los animales, y se han conseguido gracias a vacunas. Y a otras, si no se consiguen erradicar o eliminar, lo que se consiguen es controlar. La vacuna, o las vacunas en general, y fíjense que se habla de vacunas, vacuna viene de vaca, lo que quiere decir que la primera vacuna tuvo su origen en estos animales. Para mí no hay ninguna duda, es el invento más importante de la historia de la humanidad, desde el punto de vista
de protección de la salud, no hay nada que se le aproxime. Las vacunas no generan resistencias, que los antibióticos sí, los antivirales sí. Cualquier otro recurso de tratamiento lo que produce es una respuesta por parte del agente patógeno, las vacunas no. Las vacunas tendrán que ajustarse, porque de alguna forma se producen desviaciones en la proteína que induce la protección, pero son una herramienta limpia que no genera residuos y que además lo que pone de manifiesto es que no sirve para el momento en que se induce la inmunidad, sino que genera memoria, lo que quiere decir que quedan células especialmente sensibilizadas, lo que llamamos glóbulos blancos, linfocitos B y linfocitos T, que quedan programados o reprogramados para que ante una segunda exposición al patógeno respondan a mucha velocidad, ¿no? Y sean capaces de eso. Yo les diría que simplemente hagan caso de las evidencias y que no hay ningún recurso perfecto. Hay que asumir que puedan producirse fallos de praxis, de práctica o fallos de preparación, pero que básicamente en términos generales no tiene sentido negar las evidencias y en el caso particular de las vacunas no tiene sentido oponerse a la vacunación. Ahora están conviviendo 3 vacunas diferentes, están proliferando otras muchas de otras farmacéuticas. Respecto a esta administración de las vacunas, se está valorando, incluso yo creo que se va a confirmar desde el Ministerio, que no se vacune a pacientes hasta después de 6 meses de su diagnóstico. No sé qué base científica tiene esta resolución que se va a dar a conocer para cuestionar la efectividad de la administración de esas vacunas en pacientes que ya hayan pasado el COVID. Hasta 6 meses después del diagnóstico. Bueno, es una medida de precaución. La verdad es que el diagnóstico lo que establece es una condición, me refiero a que quiero entender que habla de diagnóstico positivo. Sí, claro. De diagnóstico positivo. Bueno, realmente una vacunación lo que haría sería aprovechar a las células de memoria que se habrían excitado y organizado como consecuencia de la infección y establecería una dosis de recuerdo. Todo el mundo sabemos que las dosis de recuerdo en algunas vacunas son anuales o son fundamentalmente, a veces la segunda dosis se da a las 4 semanas, un mes, etc. Eso tendrá que ver, pienso yo desconocía esta noticia, tiene que ver, entiendo, fundamentalmente con la caída de los anticuerpos o de la inmunidad de base celular generada por la infección. Es decir, en diagnosticados positivos se habrá producido una respuesta inmunitaria que cae al cabo de 6 meses y entonces es cuando es necesario, fundamentalmente, estimular o reestimular las células que están ya programadas para que reinicien nuevamente la producción en mayores niveles de anticuerpos y de células de linfocitos T especialmente sensibilizados. Sí, existe ya el debate sobre la liberalización de las patentes, sí, para que las pueda fabricar cualquiera, ¿no? ¿La industria farmacéutica de León tiene capacidad para fabricar o adaptar estas vacunas que ya existen a la situación? Desde luego, vamos, no tengo ninguna duda. León tiene un polo tecnológico, químico, farmacéutico, biológico, lo pregunto por eso, que es envidia de muchos lugares de España. Lástima que no se promocione suficientemente. Hubo un debate tiempo atrás al que yo me apunté enseguida y era reclamar para León la sede de la Agencia Europea del Medicamento. No era ninguna broma. Aquí se están haciendo vacunas en sanidad animal que cumplen, hombre, los últimos avances fundamentalmente en vacunas genéticas. Yo no creo que las vacunas que se están haciendo para la sanidad animal en León en estos momentos, desconozco, no tengo ahora la imagen del catálogo, no creo que lleguen ahí, pero sí se hacen vacunas recombinantes de subunidades, que es el paso previo. De hecho, el Laboratorios Ovejero al final del año pasado ya anunció que estaba solicitando un cambio de identidad de un fármaco, en concreto un fármaco utilizado para el mundo animal, para dar el salto a... Sí, pero no eran vacunas, eran fundamentalmente, digamos, moléculas procedentes del mundo sobre todo de los estimulantes de inmunidad en general, que en veterinaria se llevan utilizando, pues mi maestro fue Santos Ovejero y ya en aquella época
el Laboratorios Ovejero que se pone aquí, pero después prácticamente en todos se están prescribiendo, fabricando y comercializando productos de este tipo. El producto a que hace referencia ya es mucho más afinado, pero son generales. Lo que hacen es estimular o potenciar la inmunidad fundamentalmente innata, que es clave en todo esto. La inmunidad tiene dos fases, la innata, que es inespecífica, y la adquirida, que es específica. Usted es investigador. Claro. ¿Cree que estamos pagando en estos momentos la escasez de recursos destinados a la investigación en España? Pues también. En este país se destinan, comparativamente tenemos poco que hacer con los países que se consideran la élite de la Unión Europea. Nosotros no nos encontramos precisamente en los primeros puestos, y es algo que se ha reclamado siempre. En el momento, además, en el que hay una crisis, yo viví la del 2008 en mis propias carnes, era director gerente de Inbiotech, caen absolutamente los recursos destinados a la financiación de la investigación, y los pobres investigadores se quedan absolutamente a la cola. Eso es una lástima. La financiación de la investigación debería de ser un objetivo tan preferente como el que más. ¿Y en la prevención? En todo, sin excepción. Pues en la prevención teóricamente destinamos un 1% de los recursos, que es teóricamente poco. Muy poco, sí. Sin embargo, don Elías, está claro que la investigación en España tiene un alto nivel, incluso se está hablando de la vacuna que está elaborando el CSIC como la más eficaz de las que se están conociendo hasta ahora. Evidentemente no hay muchos recursos en investigación, sin embargo nuestros investigadores son de máximo nivel. Ese es el gran milagro de este país, ¿no? De que teniendo una escasa atención por parte de los responsables de la financiación a nivel de país, pues surjan grupos e individualidades que son capaces de resolver problemas a nivel internacional y con el máximo prestigio. Ojalá que mereciese de alguna forma pues, la atención de los que tienen la posibilidad de poner las cosas en su sitio, claro que sí. A mí me gustaría una última cuestión, que se nos acaba el tiempo, para Juanfran. Yo para acabar, y yo creo que para dejar un mensaje a la gente, yo creo que esto pasará, y pasará relativamente pronto, si es posible, pero el mundo se tiene que preparar para situaciones similares a medio o corto plazo. Desde luego que sí. Esta no será la última, ni por desgracia yo creo que será la peor, porque este virus no tiene una alta tasa de mortalidad. La ventaja que tiene este virus es de una enorme capacidad de transmisión, lo que para el virus es una ventaja, porque el símil es muy sencillo de entender. Si un virus mata mucho, eso es, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, una buena noticia, porque el virus no se transmite. Es muy duro decirlo así, pero así es en realidad. Y tendría que, para él sería un mal negocio, porque tendría que buscarse, si mata mucho, tendría que buscarse otro hospedador donde sobrevivir. Es lo que ocurrió con el SARS en 2002. El porcentaje de mortalidad era más alto, todavía es más alto el del MERS, y por eso el del MERS está ciertamente confinado, el del SARS desapareció. La tasa de reproducción, la R sub 0, era muy baja, prácticamente cero, y no se transmitía. La ventaja para el virus de este virus con una tasa de mortalidad baja es que se difunda a una velocidad de vértigo, y probablemente no estamos valorando suficientemente las posibilidades de difusión directa que tienen. De ahí la importancia de lo que se está señalando a propósito de los aerosoles y de todo lo demás. Pues nos quedamos con ese mensaje de prevención, de precaución, y sobre todo de apostar por la investigación para prevenir tanto esta pandemia que ya estamos sufriendo como las que puedan venir después. Se nos ha acabado ya el tiempo, podríamos estar horas hablando con Elías Rodríguez Ferri, pero el tiempo de este filandón es muy limitado. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, por supuesto, a Juan Francisco Martín, a Joaquín Torné y a Marisa Vázquez desde Ponferrada. Muchas gracias también. Gracias, sobre todo, a todos ustedes por haber estado al otro lado de los televisores. Volvemos dentro de 7 días. Buenas noches, feliz semana.